Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a hablarle a ustedes, papá, mamá. Si ustedes sienten que tienen un chiquillo que, por ejemplo, le cuesta muchísimo concentrarse o que no para de actividades aunque no tenga sentido en ese momento, uno dice, ¿será que mi hijo es hiperactivo o no? Hoy está con nosotros el doctor Mario Barrantes para examinar estas situaciones y por supuesto que tenemos a su disposición también el WhatsApp para que haga todas sus consultas. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, una de las preguntas que se pueden hacer muchos padres de familia es, ¿será o no será mi hijo hiperactivo? Sí, ese es un problema muy frecuente en nuestra sociedad actual. Aquí hay que hacer la salvedad de que la hiperactividad es una manifestación de una serie de problemas que puede presentar el niño sin necesidad de que tenga el trastorno por déficit de atención. Por ejemplo, hay que hacer el diagnóstico muy bien descartando otras posibilidades tan opuestas como el niño puede ser sordo sin que se hayan dado cuenta o tener problemas auditivos, puede ser un niño agredido, puede estar viviendo violencia intrafamiliar y una situación muy importante, la desadaptación escolar. Ahora, continúe, doctor. Entonces, la hiperactividad en sí es una manifestación clínica, pero no todos los pacientes tienen déficit atencional. Bien, ahora, doctor, si efectivamente el chiquillo o la chiquilla es hiperactivo, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta o por qué más bien? ¿Qué provoca esta inquietud? El problema del déficit atencional con hiperactividad es una disfunción del cerebro, de una zona específica del cerebro que controla los impulsos. Y entonces eso nos va a dar dos tipos de pacientes, los hiperactivos y más bien los que son inatentos o desatentos. Entonces, ¿podríamos decir que nuestro hijo nace con esta característica? Sí. ¿Es genética? Y es genética. Ok, ahora, doctor, ¿cuáles serían las señales que deberíamos de atender como padres? Que a veces es ahí donde nos perdemos, ¿verdad? Y lo que definitivamente no deberíamos de pasar por alto. Bueno, aquí quería tomarme un momentito para explicar más o menos qué es lo que sucede. Por supuesto. El cerebro funciona en muchos aspectos estimulando a hacer algo y a la vez frenando la situación. El ejemplo más claro es que yo voy a cruzar la calle, ¿qué es lo primero que hago? Volver a ver para los dos lados. ¿Cierto? Y cruzar la calle si no representa peligro. Dan la instrucción de que hay que hacer la fila por orden de tamaño y entonces nosotros nos colocamos dependiendo de nuestra altura. Pero el paciente que tiene hiperactividad, sus impulsos no son controlados por esa parte del cerebro. Entonces él ve a un gato en el techo y un momento a otro lo único que pretende es subirse al techo para estar a la par del gato. No mide las consecuencias de sus actos. La maestra dice, hagan fila para montarse al bus y el chiquillo ya está montado en el bus sin haber hecho la fila. Todas las situaciones son así de cortas. Y tenemos el otro extremo, entonces hay una parte del cerebro que nos hace hacer algo y otra parte que está frenándolo. Los desatentos o inactivos, pasivos, en esos es al contrario. Frenan tanto sus estímulos, sus impulsos, que más bien son pasivos. Entonces, y como la mayoría de esos pacientes son niñas o mujeres, la niña es la más querida del aula porque es la que no molesta, la que no se sienta. La que no se siente. Claro. Entonces, digamos, Susanita es la que se porta bien. Está de primera en la fila, impecable, callada, y esa persona más bien frena constantemente sus impulsos y entonces ella pasa lo que llama la gente como en la luna. Ahora, ¿desde cuándo se presentan las manifestaciones de hiperactividad? Exacto. Generalmente se presentan en los primeros años de vida. Y ya hay niños de etapa preescolar que están presentando en forma importante las manifestaciones clínicas. Y aquí es donde está la disyuntiva desde el punto de vista ético de a partir de qué momento esos pacientes tienen que ser medicados. Antes de pasar a la medicación, doctor, ¿cuáles son esas señales? ¿Qué podríamos ver nosotros como padres o en el ámbito familiar? En el ámbito familiar, el niño que no sigue instrucciones, eso es fundamental. El
niño que pasa todo el día encendido y que son las 10, 11 de la noche y todavía no se ha apagado. El niño que usted le habla, le da una indicación y rápidamente se le olvida lo que tiene que hacer. El ejemplo claro de que la mamá lo manda a comprar tortillas y regresa con confites y no con las tortillas porque en el camino se le olvidó lo que tenía que hacer. Y así por el paciente o ese niño está en constante movimiento, que prácticamente casi ni duerme algunos. Y es un niño muy característico, el niño pequeño es un niño irritable, o sea que fácilmente se molesta. Ok, perfecto. Ahora, doctor, ¿hay algún protocolo, digamos ahora sí, en qué momento se decide una medicación? ¿Quién la recomienda, verdad? ¿Cómo es que se llega hasta ese punto? ¿Y hay una edad? ¿Cómo es que se maneja esto? Aquí quiero hacer una salvedad de que el déficit atencional hiperactivo o desatento tiene sus diferentes edades de manifestación más importantes. Los más fáciles de diagnosticar son los niños hiperactivos, porque son los que nadie se aguanta. Pero las niñas, como les digo, la mayoría son mujeres inatentas, más o menos en cuarto grado de la escuela es que ya manifiestan ya en forma real su problema. Y eso tiene mucho que ver con el sistema educativo nuestro, que los primeros años de la escuela a los niños les enseñan los instrumentos. Ya a partir de cuarto grado más o menos es cuando los ponen a que utilicen esos instrumentos. Y es cuando el niño empieza, las niñas principalmente empiezan a tener manifestaciones ya de ese tipo. También hay el déficit atencional hiperactivo y desatento. Quienes hacen la observación inicial generalmente son las docentes. Las profesoras, ¿verdad? Los docentes. Sí, ya sí. desde preescolar se va manifestando. Y aquí yo quiero hacer un llamado de atención a los padres de familia en el sentido de que si ustedes notan algún grado de disturbios o de trastornos funcionales de su niño, conversen con los docentes. Ellos tienen la suficiente conocimiento, entrenamiento como para poder decir, sí, mire, a nosotros nos parece que su hijo tiene rasgos de hiperactividad. Y no solamente eso, sino que hay un test, el test de TDA, que se baja en internet, es libre. Y nosotros cuando dábamos la consulta, le dábamos ese test a los padres y a los docentes para que lo llenaran. Ahí lo que se hace es marcar con una X preguntas como, todo el día se porta mal, de vez en cuando, nunca, es agresivo, no es agresivo, es decir, una serie de cosas, es muy sencillo de marcar. Y uno ahí suma los ítems y dependiendo del puntaje más o menos orienta ya el diagnóstico. Ahora, doctor, en este protocolo el cual yo le mencionaba, ¿hay un proceso, digamos, en que uno tenga, no sé, alguna terapia, ¿verdad?, conductual o usted me lo va a decir previo a ya tomar la decisión de la medicación? ¿O lo primero, o digamos que la medicación es la salida? No, aquí tenemos que hacer la salvedad de esto. Una vez que los docentes, generalmente, o los mismos padres de familia, consultan por el problema, porque cuando, digamos, en el hospital de Heredia, que fue donde trabajé bastantes años, ahí teníamos, o se tiene la consulta de trastornos del comportamiento, que es como se llama esta área de la pediatría. Ahí nos llegaban generalmente los pacientes referidos, nosotros los recibíamos de una vez de los docentes. Ahí los valorábamos, se le volvía a pasar el test, los evaluábamos médicamente, descartando las otras posibilidades y se llegaba a un diagnóstico. Cuando el paciente ya se le diagnostica TDA, hay varias opciones para el manejo. Bueno. El campo nuestro de ser médicos es la parte farmacológica, digamos así. Pero también ellos requieren terapia conductual, muy importante, y terapia psicológica. En estudios mundiales se ha visto que cuando el paciente tiene esos tres mínimos, esos tres manejos en conjunto, el éxito del tratamiento anda en el 80-90%. Ahora, doctor, muchos padres cuando se enfrentan a una situación como esta, surge el temor, ¿verdad?, de que un hijo sea medicado tan chico, por la repercusión que esto pueda tener. ¿Cuál es su criterio? Sí, aquí hay que ser claros en un asunto. Las guías mundiales hablan de que el niño se debe pretender medicar una vez que tenga que presentar exámenes para ganar grados.
Entonces estamos hablando más o menos de primero o segundo grado en adelante. Cuando el niño menor de esa edad, con terapia conductual y terapia psicológica, continúa con problemas, principalmente hiperactividad, que ponen en riesgo su vida o su integridad física, o que no han respondido en una forma adecuada y tienen mucho riesgo, en esos niños se podría considerar la necesidad de medicarlos. Pero la mayoría de los niños no. ¿Y por cuánto tiempo esa medicación es de por vida, doctor? Bueno, hay una etapa más o menos a los 15 años se sabe si va a continuar o no con el problema. Ok, ¿cuál es el impacto de la medicina en los chicos? Los medicamentos que se utilizan son los estimulantes, hay varios, el más conocido de todos es el metilfenidato, para no decir marcas. Sí. Ese medicamento lo que hace es regular los impulsos. ¿Y qué vamos a ver en nuestros hijos? Digamos, ¿cuáles van a ser los cambios que vamos a poder notar en ellos? Lograr una mejor concentración, control de impulsos, el que se esté quedito, el que logre controlar la impulsividad y la desatención, el que se mantenga tranquilo, que responda adecuadamente a lo que se está planteando. En la consulta de déficit atencional nosotros vimos cualquier cantidad de pacientes, o sea, muchos pacientes con diferentes situaciones de vida que cambiaron radicalmente cuando fueron medicados. Claro. Ahora, doctor, usted lo acaba de comentar, pero me encantaría porque hay muchas dudas con respecto, ¿verdad?, de cuánto tiempo tengo que medicar a mi hijo, ¿verdad?, y en qué momento voy a hacer algún cambio. Hay mucha gente preguntándose hasta qué edad tendría que tomar las pastillas para que vuelva a repetirnos ese tema y nos quede muy claro. Bueno, la recomendación que existe es, como es un problema que incide directamente en la adquisición de conocimientos, en el proceso académico, entonces nosotros recomendamos medicar a los pacientes en el curso lectivo. Si el paciente puede ser controlado en forma adecuada en la casa y logra cumplir con sus tareas y todo, lo vamos a medicar de lunes a viernes y durante el periodo en que está en la escuela. Si el paciente en la casa, los padres no logran por determinadas circunstancias que el niño, por ejemplo, no hace sus tareas, no estudia, no se comporta adecuadamente, algunas veces incluimos tratamiento para la casa, pero en las noches sí no deben de tomar medicación porque si no, la mayoría no duermen. Eso se toma en la mañana, doctor, al iniciar el día. Nosotros recomendamos, si el niño va en la mañana, entonces casi cuando se está montando en el bus que se la tome, para que ya más o menos media hora después el niño ya esté tranquilo y estable. La medicación con metilfenidato, lo corriente es que más o menos a las 11 de la mañana ya haya perdido efecto el tratamiento. Entonces, si el niño va en horario ampliado hasta las 2, 3 de la tarde, a veces hay que repetir la dosis más o menos a mediodía. Excelente, doctor. Muchísimas gracias verdaderamente por traer un tema tan importante para nuestros hijos y que causa mucha duda, incluso polémica, ¿verdad?, por la medicación. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Gusto. Gracias, doctor. Gracias.